Este capítulo de hoy significa muchísimo para mí porque fue el único accidente verdaderamente grave que tuvimos durante los 15 años que hicimos Bitácora. A mí me va a remover mucho ver este programa, lo quiero ver junto contigo. Aquí fue cuando me fracturé la cadera y de obsesiva, de mente, hice que mi Ariana, cuando me fue a buscar para traerme de emergencia, se quedara para terminar el programa. Y creo que fue la primera vez que íbamos a hacer un recorrido tan completo por ese estado. Vamos a darle. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Fíjate, aquí dejamos de hacer las presentaciones como en un estudio en la casa, donde sus habitantes casi que piden excusas por este clima de vaporones. Es una felicidad conseguirse este parque José Antonio Páez tan fresco y tan bonito. Fíjense que de Portuguesa se dice que alimenta el cuerpo porque es el granero de Venezuela, pero también nos alimenta el alma porque Guanare es la capital espiritual de Venezuela. Por aquí cerca está el santuario a la Virgen de Coromoto, nuestra patrona. Pero además Portuguesa es aventura, con un embalse precioso, un chorro que cae como desde 70 metros. Todos los deportes extremos. Vale, que cambiamos por completo la presentación, año 2004, ya no lo hacíamos en un estudio, arrancábamos de una vez en el sitio y hacíamos como un resumen de todo lo que se iba a ver en el programa. Y yo no me acuerdo de ese parque, para nada. A 25 kilómetros de Guanare está el templo votivo La Virgen de Coromoto, así que para allá nos vamos derechito. Y andábamos con las camionetas que eran unas vallas. La entrada asombra la majestuosidad, el tamaño, los espacios. Esa fue la primera vez que yo fui al templo votivo de la Virgen de Coromoto. No importa cuántas veces hayamos venido, la cortesía y la fe indican volver en cada visita a Portuguesa. No en balde es la Virgen de Coromoto, la patrona de Venezuela. Cierto día al comienzo del año 1652, el cacique de Coromoto y su compañía y su mujer se dirigían a una parte de la montaña. Al llegar a una linda bella pequeña quebrada, le aparece un hermoso... A mí me emocionó muchísimo entrar a ese templo de la Virgen, porque no me imaginaba que fuera tan grande, no me imaginaba los vitrales, no me imaginaba nada de nada. Pero recuerdo que lo que más me conmovió fue el cuartico donde había estado el Papa, que era la sencillez del Papa. Desde el templo nos vamos hasta San Rafael de Onoto, por los lados de Acarigua, para visitar el embalse de las Majaguas. Felices y contentos en el día de hoy porque vamos a recibir la visita de la señora Valentina Quintero. ¿Qué tal? Esa mujer... Hasta nos anunciaron por la radio. Es que era un acontecimiento donde sea que íbamos. Que le da una tremenda proyección a los sitios donde va. En San Rafael de Onoto te damos la bienvenida. Realmente estamos muy contentos. Nos están esperando en San Rafael de Onoto, todo el equipo. ¡Qué cómico! Anunciada por la radio nuestra visita. De verdad. Lo primero que ves al entrar a San Rafael de Onoto es el centro comercial Laila. Su dueño, Saíd Oquer, asegura que la torre tiene una fuerza cósmica. San Rafael de Onoto, debe haber sido la primera vez que fuimos a San Rafael de Onoto. Yo no he vuelto para allá. El embalse de las Majaguas. Mira, un embalse. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que Portuguesa era el granero de Venezuela? Bueno, aquí está el agua que riega ese granero. Claro, ese es el agua, el embalse que le da agua a todo, niño, pero qué novedad. Realmente la gente del embalse viene a traerse a pescar pavones, que es un pez de pesca deportiva a nivel nacional. Nosotros ahorita nos vamos a dedicar a pasear porque les voy a decir, son las 5:20 y la mejor hora para andar por estas lagunas porque ya va a venir el atardecer. Tremendo embalse.
que yo no dormía tan profundo, tan rico. Y aquí están José y Selimar, que los reciben, pero como que ustedes fueran unos sobrinos que tenían años sin ver. ¿Qué hizo que ustedes resolvieran dejar Caracas y venirse para esta finca? Bueno, primero que todo, Valentina, nosotros somos grandes amantes de la naturaleza, ¿eh? Y nos ha preocupado siempre la conservación del entorno natural. Y quisiéramos dar un mensaje en lo posible a todos, bien sea nuestro personal, a la gente que nos visita, de lo que es la naturaleza y su conservación. Y si quieren hacer algo, pueden pasear a caballo. ¡Ay, mira la que loca! ¿Cómo es que se llama ella? Patricia. Patricia, te has portado mal. No, Patricia. esa es una maravilla, esta guacamaya. Patricia Pero- es una loca que anda por todo eso. Porque ella cela mucho Selimar. ¿Ah, Y sí? entonces ve que estamos, mire, y ahí anda con las alas abiertas, usted cómo le da vuelta. Divertida, pero mírame esto. Hola, Pati. ¿Quieres venirte? Pero fue el propio susto. Mira, Mírala. Ah, eso fue en una hacienda donde fuimos y la guacamaya se me tiró encima. No vamos a hacer nada si tú no quieres. Ok. ¿Oíste, Patricia? Ahora sí. Ah. Perfecto. Aceptada. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Bueno, mira, aquí una de las actividades más recreativas es para aquellas personas que les gusta montar a caballo. Yo. Ah, bueno, es formidable. Imagínense que yo le digo a José, bueno, entonces que no vamos en caballo. Y me dice que yo no monto caballo. De ese sitio no me acuerdo para nada, pero qué insólito. San Yolina se llama mi yegua. En esto es que me voy ahí. No voy a poder hacer faena de ganado, ¿no? Pero... porque me levante. Pero bueno, nos fuimos a montar caballo, a hacer una hacienda ya en Portuguesa, quién sabe dónde. A lo mejor ya ni existe. Pocas veces me había montado yo en una yegua tan distinguida. Por lo general en caballitos de estos llaneros, así tú sabes, de faena. Pero me ha dado mucha confianza estar aquí con Alfredo, del grupo de los cabalgateros, que me dio unas instrucciones. Vamos a dárselas a todo el mundo, Alfredo. Sí, primero deben apretar las piernas, sobre todo en la parte de las rodillas. Cabalgateros. ¿Se dan cuenta? Nadie tenía Instagram, eran puras páginas web, correos electrónicos, Para la derecha, para la izquierda. dando clases de cómo montar caballo. Con estas instrucciones cortas, pero tienen para andar todo el día a caballo. Además, estos caballos parece que tuvieran frenos de potencia, porque apenas hace así, ¡juá! Y se para. Flotamos y todo. Cayó el propio chubasco llanero. Nos emparamamos y decidimos lanzarnos corriendo a la laguna. Pero qué chévere, nos lanzamos para el agua todos. Con la ropa, con los zapatos, con todo, qué loco. Temprano desayunamos suculento, como es costumbre en el Fundo Pedernales, y arrancamos. Fundo Pedernales. Primera vez en la vida, yo no me acuerdo de eso para nada. Estamos yendo para Ospino. Llegar a Ospino es olvidar cualquier propósito de una dieta sana. ¡Qué barbaridad! Es una oda al colesterol. Chicharrón con pelo, grasa, arepas de chicharrón. Y si no lo creen, yo les voy a dar una demostración fehaciente de esto. Miren esto. Esto es así, pura pero pura grasa. Claro, en la orilla de la carretera que hacían los chicharrones y el cochino frito. Damos una vuelta Miren por Ospino esto. para ver la iglesia San Fernando Rey y continuamos rumbo al Chorro San Miguel por una carretera de Aquí es donde montaña. vamos al Chorro San Miguel por primera vez en la historia de Bitácora. Yo había ido antes con mi amigo Pablo y se había llegado y me había bañado. Aquí vamos todos para el Chorro San Miguel. Hasta aquí llega el transporte, porque es que este camino es candela para los pies. Aquí es donde vive Pedrito, y lo veníamos a buscar. Esto se llama San Pablo para que nos llevara, pero Pedrito se fue. Y había una leyenda muy mística, pues, que de que en el Chorro San Miguel, pues, saltaban peces de oro y de plata, pues. Nos reunimos 7 compañeros con
la aventura. Mira, aquí pues, está salir a pescar Brani. Esos peces de oro. Ahí y de apareces. plata, pues, que decían la gente. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues que en el camino nos desertaron 2 personas y cuando llegamos al Chorro San Miguel pues no conseguimos ningunos peces de oro ni de plata. Pues. Lo único que conseguimos fue un chorro muy imponente y no nos atrevimos a bañarnos. Pues. ¿En serio? ¿Ni siquiera se bañaron? Ni siquiera nos bañamos. Es más, fue tanto la impresión que algunos de los compañeros lloraron. Pues. Y bueno, y la leyenda contaba pues de que ahí se encantaba la gente y que la gente desaparecía y que tenía cierto encanto, pues. Y eso nos motivó pues a no bañarnos, pues. ¿Y cuándo fue la primera vez que te bañaste? En el año 90, cuando estaba saliendo ya de la escuela técnica, que nos atrevimos. 5 años para bañarte. 5 años para bañarnos. Wow, y allá nos vamos a bañar todos nosotros. Sí. Yo estaba convencida de que iba a llegar para mi Chorro San Miguel. Cruzando ese río se tenía muchísima agua. ¡Wow! Aquí se ve el salto por primera vez, justo allá, el salto misterioso de todas las historias. Sabía que caminaron muchísimo. Ok, ellos dicen que así se llega más rápido al salto. Ok, Dios, aquí fue. ¡Mosca! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Me voy a caer, agárrenme! Bestia. ¡Wow! Si tuvieras un esguince o alguna lesión en el hueso, no, tampoco podrías mover la pierna como la estás moviendo ahora. No puedes. No puedo. Está lesionado. No, vale. Estábamos a 3. Lo voy a parar un momento porque yo no había visto esto más nunca. Ahorita en la distancia han pasado casi 20 años. Pienso que sí que fue una imprudencia, que no había ninguna necesidad de encaramarse en esa liana. Fue un susto muy grande. Fue la primera vez que algo así nos pasaba. Y también una cosa muy loca, porque yo recuerdo que yo había dicho que habíamos tenido un problema antes con un perro de agua que había atacado a uno de los de nuestro equipo, a Rubén. Y habíamos dicho que bueno, que había que grabar todas las cosas que pasaran, una cosa loca. Total es que Rubén grabó cuando yo me caí, y ahí está la caída. Y lo grabó Brani. Y yo no lo había visto más. Fue sendo coñazo, porque no hay otra. ¿Y querías seguir? Sí, y yo quería seguir y yo les decía que por qué no me llevaban cargada para llegar hasta el chorro, hasta que bueno, nada, sí, definitivamente cuando yo traté de bajar la pierna se devolvió. O sea, yo la trataba de bajar y la pierna hacía así, ¡guau! Y se subió otra vez, ¡guau! Entonces, bueno, nada, tuvieron que llevarme cargada, estábamos como a 3 horas, qué sé yo, 1 hora caminando para llegar hasta donde estaba el carro y después como 2 horas desde allá para llegar a la clínica. ¡Qué barbaridad! Y aquí está cuando... Estábamos a 3 horas del Hospital Privado de Occidente. Se me hizo eterno. Aquí está toda la silla de ruedas, la clínica, la emergencia. Me caí horrible por primera vez en 11 años. Me guañingo en serio. Me duele muchísimo. Me están poniendo un calmante aquí, pero no vamos a poder seguir haciendo el programa así como que hoy. No sé si mañana. Y no pudimos llegar al Chorro San Miguel. Debe ser que los pececitos de plata y oro no querían que los agarráramos. Me fracturé un hueso en la cadera y me mandaron reposo por un mes. Así que le pedí a mi única hijita que terminara el programa. Y ella, tan bella y consecuente con el trabajo de su madre, se quedó en Acarigua y yo me regresé a Caracas. Estoy orgullosísima. Mire, eso fue tan loco. Que yo recuerdo que Ariana llegó a la clínica y yo le dije, Ariana, tienes que terminar el programa. Ella había ido con Inés, mi hermana, y con mi sobrino Alejandro.
Y Ariana me dijo, mamá, pero ¿cómo va a terminar el programa? ¿Sabes? Ella nunca había hecho nada de esto, jamás. Ariana, 2004, Ariana tendría en el 80, sí, 24 años. Pero no tanto. 80 a 90, 23 años. Pero bueno, nunca lo había hecho. Y Ariana me dijo, mamá, pero ¿sabes cómo me va a quedar? O sea, yo no tengo ropa, yo no tengo nada. Y le dije, te quedas con mi ropa y lo terminas de hacer. Y bueno, ella se quedó, además, ella estaba súper mortificada por lo que a mí me había pasado. Y yo me regresé para Caracas con mi hermana Inés y con mi sobrino Alejandro. Y ella se quedó allá. Y bueno, hizo el programa. No la van a ver, tan bella mi muchachita. Hasta el sol de hoy hablamos de eso, de cómo cubrió a su mamá. Estamos aquí en el camino para el Chorro San Miguel, en la liana de la discordia. Mi mamá, que siempre ha dicho que viejo no hace maroma, salió de esa frisca, se montó en la liana, se resbaló, se cayó y tuve que venir yo a terminar este viaje al Chorro San Miguel porque no los iba a dejar con las ganas de conocerlo. Así que vámonos a conocer el Chorro San Miguel. Claro, sin liana. Ustedes saben que con los años, en esa liana, la gente decía, voy a hacer una pausa, me voy a bajar un poquito de volumen. Allí se empezó a decir a todo el que llegaba, decía, aquí fue donde se cayó Valentina Quintero, y cortaron la liana, para que más nadie se lanzara de ahí. Maravilloso, es mágico, unos árboles altísimos, el agua bellísima. Lo único es que no le haría nada mal unas baranditas al puente para uno sentirse un poco más seguro, pero bello. Y la verdad que Ariana lo hizo súper bien. ¡Wow, pana, qué belleza! Mira, no es que yo sea muy grande, pero cuando uno ve estas cosas se siente de este tamañito. De verdad, valió la pena venirnos para acá a hacer el esfuerzo y cumplir con ustedes para que conozcan el Chorro San Miguel. Tan bella, qué ternura, mi hijita. Ay, qué risita. Bueno, mami, llegué por ti al Chorro San Miguel y este chupulún te lo dedico. Ay, esto se me conmueve, Dios, mira que todo tan hermoso. Y les voy a decir una cosa, intentamos ir otra vez al Chorro San Miguel haciendo 2 de viaje y yo me enfermé y no fui. O sea, no está el Chorro San Miguel para mí, definitivamente. Ah, mire, y terminamos en el campamento La Llanada. Juan, cuéntanos un poco qué es la llanada, qué se hace en la llanada, cuál es su encanto. Y todavía Juan Carlos se acuerda de Ariana entrevistándolo. Una hacienda muy bella que además tiene producción chanito Juan Carlos también allí. De ganadera, todo un circuito de cuerdas altas, escalada y hacemos kayaks. Tenemos el río Acarigua. ¿Hacen kayak? Sí, hacemos programas de kayaks y de hecho a veces nos vamos de aquí a Barinas a hacer rafting. Entonces nos quedamos aquí durante el fin de semana y nos vamos a hacer rafting. A mí me encantaría hacer kayak aquí en el río Acarigua. Un hecho. Lo puedo dar como un hecho. Vámonos a hacer kayak. Pues. Chévere, pues. ¡Tan bella! Hizo todo el último bloque, Ariana. Lo que tenemos que hacer es evitar que bote el agua para que no se hunde. Esto lo hacemos con esta falda. Muy importante. Eso lo hacemos con esta falda. ¿Okay? Elegantísima aquí con mi falda. Luego, un salvavidas. Y tercero, pero más importante de todo. Sabía que se hacía kayak en ese río.
Estamos aquí con el pana Gabo Gabriel, que me va a subir en esta pared de escalada artificial. Me van a poner todos los equipos y vamos a ver si logro llegar arriba. Vamos. ¿Ya voy como por qué? ¿Por la mitad? Sí, ya está casi llegando a la mitad. Bueno, por ahora voy bien. Porque ya me siento que estoy como muy alto. Llegué arriba, soy la reina de la escalada. Ay, no, qué emoción ver a Ariana haciendo esto. A mi amigo Gabriel. Tengo que decirle a Ariana que lo vea para que se le enseñe a Río. Y vamos a pasar a Para que vea a su mamá haciendo el programa de su abuela. Por lo visto, mi destino el día de hoy va a ser confiar en este señor que está aquí. Vamos a hacer una cosa que se llama el Chaplin. Yo estoy agarrada a esta cuerdita. Explícanos más o menos. La idea es caminar de aquí hasta allá en una manera un poco cómica porque justamente es como caminaba Charles Chaplin, que caminaba con los piecitos un poquito como moviéndose así. Por eso se llama Chaplin, claro, porque vas agarrado así. Y vamos a ir caminando así. Y la única cosa que de lo que nos vamos a apoyar es uno del otro. Párate en la cuerda. Apóyate bien. Mira esto. Estoy temblando, esto me da un miedo horrendo, esta cosa se mueve. Además, Ariana le tiene full miedo a las alturas. No. ¿Por qué la gente la pone a hacer esto? Ay. ¡Qué horror! ¡Eso! Sé lo que le costó. Pero la idea de todas estas actividades de cuerdas es un poquito superar esos miedos y aprender a retarse un poquito más de lo que normalmente nos acostumbramos a hacerlo. Bueno, yo le voy a dar las gracias a mi amigo Gabriel porque me ha ayudado a superar mis miedos. Vamos a ver qué tanto los superé, cómo me va. Esta es la última prueba, la última, se supone que es lo más divertido. Estoy aquí asustada, pero yo creo que me va a gustar. 3. ¡Qué fino! ¡Gracias! Hizo todo la muchachita. No. Qué impresión. Bueno, en 15 años solamente un accidente grave es un buen récord, definitivamente.